Son las 10:30 y estamos de regreso haciendo este semáforo porque un hecho histórico está sucediendo en el Teatro Municipal de Santiago. El 19 de marzo del 2022 fue la primera vez en la historia del Teatro Municipal que una mujer tomó la batuta para dirigir a la Orquesta Filarmónica en un concierto que todavía pueden ver porque hoy día y mañana tiene nuevas funciones. Estamos con esa mujer histórica, Alejandra Urrutia, al otro lado de nuestro Zoom. Alejandra, muy bienvenida. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy bien, gracias. Un placer estar con ustedes. Bueno, para nosotros es un tremendo placer conversar contigo. Y esta noticia, no sé si te pasa, ¿no? Es un poco agridulce. Es como, sí, finalmente una mujer a la batuta en el Teatro Municipal de Santiago, y uno al mismo tiempo dice, pero ¿cómo? Estamos en el 2022. ¿Cómo es posible que recién este año sea una mujer la que llegue a ocupar ese lugar, ¿no? Cuéntanos un poco respecto a qué se siente marcar este hito y cuáles son tus reflexiones al respecto. Bueno, como tú dices, por supuesto que todavía nos sorprende que esto ocurra en estos tiempos, ¿no? Sin embargo, por supuesto, para mí es un gran honor y un privilegio estar dirigiendo la Orquesta Filarmónica de Santiago. Ha sido una semana realmente hermosa y estoy muy entusiasmada de que aún me quedan dos conciertos con ellos, que son hoy día y mañana. Bueno, contarles a nuestros auditores y auditoras que está dirigiendo en este momento la Orquesta Filarmónica de Santiago, nuestra invitada Alejandra Urrutia, pero ella es del 2017, directora titular de la Orquesta de Cámara del Teatro Municipal de Santiago, con estudios y doctorados en Estados Unidos, violinista de origen. Cuéntanos un poco, porque quizás Alejandra, para muchas de las personas que nos escuchan, el trabajo de un director de orquesta puede resultar un poco misterioso, ¿no? ¿Cómo se llega a ser esa persona que básicamente mueve los brazos y marca los timings? Sabemos que es muchísimo más complicado que eso, pero explícanos un poco cómo funciona. Bueno, sí, se puede sentir como bastante misterioso y lo es, de alguna manera, ¿no? Bueno, el proceso comienza con el director o la directora aprendiéndose una partitura, ¿no? Entonces uno tiene una partitura enfrente de uno y uno tiene que comenzar a descubrir lo que la partitura nos está diciendo, lo que el compositor nos quiere decir. Y las decisiones que uno va tomando tienen todo que ver también con tu formación como músico, ¿no? Bueno, no solamente como músico, sino que también como ser humano, ¿no? Ujú. Uno se, uno se empieza a hacer preguntas tanto musicales, ¿no? Que son específicas, como bien técnicas, pero también otras que tienen que ver con la totalidad de la obra o de qué trata la obra, ¿no? Ujú. Entonces, ese es como el proceso más profundo del director en el cual se encuentra con la partitura frente a frente y eso toma mucho tiempo. O sea, mientras más tiempo uno tenga para estudiar una partitura, mejor te la vas a saber. Y luego viene el proceso de relacionarse con la orquesta, que es el proceso de ensayos. Y en este proceso de ensayos, entonces, uno comparte eh, la imagen o la visión de la obra con la orquesta. Entonces, y ese es un ir y venir, porque tú recibes lo que la orquesta te da en su sonido y tú vas, de alguna manera, como vas verificando si eso que tú recibes va con la imagen sonora que tú tienes en tu cabeza. Y así empieza a ocurrir el proceso. Entonces, y ahí es cuando entonces el director comienza a sugerir cosas si es que siente que es necesario o simplemente deja a los músicos tocar. Entonces, a mí es el proceso que más me gusta porque obviamente uno empieza a compartir el repertorio con la orquesta y sobre todo en este programa que es un programa innovador, nuevo, ¿no? Nuevas Ujú. obras que no se han interpretado antes acá en Chile. Entonces, como que no hay ningún juicio o prejuicio en la cabeza de cómo tiene que sonar. Ujú. Nosotros estamos creando esta obra, estamos en el momento, y eso también es muy fascinante. Y luego entonces que el proceso de ensayo va ocurriendo, entonces el, el- el- el-
el concierto es como el postre, ¿no? Ya el trabajo se ha hecho durante la semana y los conciertos es el momento en el cual, bueno, tú le das más, le das más vida aún a estas obras en su totalidad y la compartes con el público, que el público, por supuesto, es un elemento importantísimo en el proceso de lo que significa un concierto, en este caso sinfónico. Claro, y por eso también es tan emocionante estar de vuelta, ¿no? Estar de vuelta con público. Y la cara de Alejandra dice así como, sí. Sí, Porque claramente ahí hay una energía, hay una participación, aunque nosotros estemos sentados ahí sin movernos, ¿cierto? Hay el asombro frente a lo que se nos está ofreciendo, siempre me imagino que para quienes están interpretando debe ser muy intenso. Pero a propósito de lo que decías, Alejandra, algo que a mí siempre me da mucho misterio, que lo he conversado con otros directores de orquesta, y muy emocionada de primera vez que entrevisto a una directora de orquesta, así que qué emoción. Es esta tensión entre... esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que el compositor, o en este caso la compositora, las compositoras y el compositor, porque son tres obras, las de este concierto, eh, quería decir cómo eso está cruzado por su época, cómo eso está cruzado por las tendencias musicales de ese momento, cómo está cruzado por la propia experiencia de quién era esa persona, cuáles eran sus objetivos, qué era lo que le estaba pasando? Y la experiencia de la orquesta, que probablemente, igual que tú como directora, pueden estar cruzados con otras versiones de esto mismo, ¿no? Porque en este caso son tres obras, y vamos a hablar luego de Louise Farrent y de Florence Price, que están, entonces, obras de ellas están parte de este concierto, pero también está el muy famoso concierto de Aranjuez. Y ahí me imagino que hay esa tensión, ¿no? Hemos escuchado muchas versiones del concierto de Aranjuez. ¿Cómo se hace para decir, no, esta es la mía? Y a pesar de que directores que admiro la han interpretado de esta manera, creo que hoy día esta es la manera de proponerla, ¿no? ¿Cómo se hace eso? bueno, es súper esencial que el compositor esté siempre primero. Por lo menos así es como trabajo yo, ¿no? El compositor propone algo que en este caso está escrito en la partitura y uno tiene que, de nuevo, tiene que interpretar lo que el compositor quiere. Por supuesto que hay muchas obras con mucha tradición y que uno también tiene que conocer esas tradiciones, ¿no? Por lo menos me parece que por algo están esas tradiciones, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo, este es un concierto con solistas, solistas y orquesta. Entonces, a mí me gusta sentir que yo estoy al servicio del solista. O sea, si el solista tiene una versión, yo quiero acercarme lo más posible a la versión que el solista tiene, ¿no? Ujú. Y por supuesto, si hay diferencias, siempre se pueden conversar y no es nada, no es nada, nada grave. O sea, Bueno, yo siempre creo que no es grave cuando, como tú dices, ¿no? Tanto el intérprete como la directora están en función de quién escribió esto. En este caso, digamos que el solista es ni más ni menos que Luis Olardini. Digamos que es un nombre muy importante en términos de la música docta en nuestro país, académico de nuestra universidad, también, por supuesto, un nombre muy destacado, y verlo a él interpretar el concierto de Aranjuez, o sea que tremendo lujo, ¿no? así es. Entonces, es una colaboración. Estamos colaborando con el solista y yo como directora de la orquesta, que en este caso, bueno, uno puede decir que está acompañando, pero en realidad no es un acompañamiento, estamos todos ahí presentes 150%. O sea, la guitarra sola no funciona y la orquesta sin el solista tampoco. Entonces, en el caso de obras como estas, el rol de ambos es esencial. Ahora, parte del concierto, decía yo, es este fantástico y muy reconocido concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, interpretado en el rol solista por Luis Orlandini, pero además tenemos la posibilidad de escuchar por primera vez en nuestro país obras de Louise Farrenc y de Florence Price, compositoras que además bastante desconocidas, ¿no? Y ahí, Alejandra, me imagino que te debe suceder bastante, que digan, oh, una mujer que dirige orquesta,
Y después que uno diga, oh, mira, y además está dirigiendo obras escritas por mujeres. ¿Hay mujeres compositoras? Hablemos un poquito de eso y cómo lo viste tú, por ejemplo, en tu formación, como músico primero y luego para llegar a ser directora de orquesta. Sí, bueno, yo tuve mi formación como violinista y la mayoría de mi formación universitaria la hice en Estados Unidos. Yo me fui muy pequeña a Estados Unidos a los 16 años a estudiar. Entonces, como violinista, el ser mujer no era tema, por lo menos en Claro. Estados Unidos. No, o sea, yo me fui el 92 a estudiar. Entonces no era tema. O sea, yo tenía compañeras, mujeres violinistas, hombres. Bueno, y con el tema de la dirección, cuando yo decidí comenzar a dirigir, eh, ya estaban comenzando a haber directoras mujeres. De hecho, donde yo estudié como violinista, eran, eran dos compañeras, bueno, ahora que lo pienso, no eran tantas, dos compañeras directoras mujeres, ¿no? De un grupo de probablemente 8 o 9 estudiantes. Entonces sí, siempre, o sea, siempre fue minoría. De hecho, en los cursos que yo he ido de dirección orquestal, bueno, cuando estuve estudiando en Aspen, por ejemplo, el primer verano que fui, éramos 12 directores y yo era la única mujer. Ujú. Y después, la próxima vez que fui, éramos dos mujeres. Entonces, todavía estamos en proceso de que, de que existamos, pero ahí es donde yo quiero poner mi acento, porque en realidad las mujeres, hay muchas directoras mujeres, muchas, y recién ahora se nos está dando visibilidad. Ujú. Entonces, eso lo creo que es importante en estos momentos, es dar visibilidad a las directoras mujeres y a las compositoras, porque Ujú. existen. Solo que no se les ve porque si uno no tiene oportunidades, es muy difícil que te vean, ¿no? Es tan simple como eso. Y yo siento que el mundo se está abriendo ahora a la posibilidad de ver a una mujer dirigir o a una mujer componer. Pero nosotras existimos. Y tal como tú mencionas, o sea, Louis Farranc, que nació en el siglo XIX, ella estaba componiendo esta música hermosísima, si bien no era una innovadora en su época, eh, en términos de composición, pero existía y su Ujú. música es muy interesante y muy oreja. O sea, tú escuchas esta música y después de un rato se te pega, tal como se te pega una obra de Mozart Ujú. o de Schumann. ¿Entiendes? Entonces lo que está ocurriendo ahora siento que es esencial e importante para nosotras las mujeres. Es necesario y estamos preparadas, estamos súper preparadas para enfrentarnos a este mundo que a rato se siente tan de hombres, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que ahí pasan varias cosas que yo he visto y estudiado en otras áreas, en el cine especialmente. El prejuicio, ¿no? O sea, ¿por qué no puedo hacerlo? O sea, sería como la pregunta, o sea, es como, ¿por qué si no tengo pene no puedo dirigir una orquesta o no puedo dirigir una película, ¿no? Históricamente, como tú dices, ha habido mujeres que no las conocemos, pero también pasa otra cosa, y por eso quizás es histórico que tú estés dirigiendo la Filarmónica de Santiago en este momento, eh, que las mujeres suelen pasar en distintas áreas, y también lo vemos en la academia y también lo vemos en otras áreas, que llegan como a los mandos medios, ¿no? Que llegan a dirigir quizás orquestas más pequeñas, ¿cierto? O proyectos que son importantes, pero no tienen este nivel de visibilidad. Y cuando pienso en esto que tú dices, que no nos vemos más porque no nos dan las oportunidades, tiene que ver con eso, con que aquellos lugares de reconocida relevancia o de mayor visibilidad son más difíciles a las mujeres de acceder. ¿Eso pasa también en la música docta? Bueno, sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, lo que yo he intentado, a mí me pasa que para mí lo más importante, eh,
en todos los músicos clásicos y en este caso como directora, para mí lo más importante es asegurarme que esté preparada musicalmente. Eso es lo más importante, porque al final eso es lo que, la conexión que yo tengo con los músicos, Ujú, ¿no? Eh, y eso es lo que también eh, es de la manera que nos vamos a comunicar, pero también lo que me da autoridad, entre comillas, ¿no? Si yo no estoy preparada, no voy a tener autoridad, por más que, sí. por más que sea hombre, que sea mujer, ¿no? Como, entonces, en esta situación, por ejemplo, de estar dirigiendo la Filarmónica, para mí lo más importante es, como decía, tener la visión de las obras que estoy haciendo lo más claras posible, cosa que también pueda transmitir esta claridad a la orquesta. ¿Mm? Ujú, Y, y, y eso es lo que finalmente nos tiene que conectar, ujú. porque nosotros estamos haciendo música ahí. Eh, y se dio que yo tengo un cuerpo mujer, ¿no? Y por supuesto también entendemos que ya son tiempos tan distintos, ¿no? Eh, Viene una generación muy potente que esto lo tiene clarísimo, Ujú. como que esto no es tema. Claro, Y pero me encanta. eso también sucede, Alejandra, porque han existido mujeres como tú que han ido abriendo el camino, ¿no? Y pienso qué emoción para la música, para el mundo de la música, decir, aquí hay todo un mundo de sensibilidad, un mundo de experiencia que no hemos escuchado las versiones dirigidas por mujeres de los clásicos, por ejemplo, ¿no? Y que ahora pueden darle una nueva mirada que no hemos tenido en la, digamos, en el canon. Y eso puede ser tremendamente interesante, además de encontrarnos con compositoras. Y, por ejemplo, me encantaría que nos contaras un poco sobre Florence Price, porque fue la primera mujer afroamericana reconocida en el ámbito de la música sinfónica. Entonces ahí hay como una doble dificultad, ¿no? Ser mujer y ser afro en la primera parte del siglo XX y estar componiendo música clásica. O sea, así como de verdad Florence Price es para ponerle todo tipo de halagos y reverencias, ¿no? Cuéntanos un poquito qué hay de interesante en su música. Sí, o sea, Florence Price es realmente una mujer impresionante. La obra que estamos haciendo, que es su tercera sinfonía, es una sinfonía que es muy biográfica en términos del contexto de la obra. O sea, esta obra específicamente, para mí, siento que es una obra muy religiosa Ujú, y ella era una persona religiosa. Eh, y cuando hablo de religiosa, no hablo, como quiero ser bien específica, no es algo espiritual, sino que algo devocional, ujú. que también es muy común en la cultura afroamericana. En términos, no sé, cuando yo he tenido la oportunidad de estar en iglesias de afroamericanos cuando estudié en Estados Unidos. Y es increíble lo que pasa ahí. Tú entras y Ujú, parece que el espíritu entra dentro de ujú, ti y hay música y la gente se mueve, hay un regocijo así, un júbilo, pero así que, 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 que te avasallador así. sí, sí, Entonces, sí. y eso yo lo puedo ver en su obra. O sea, hay momentos en los cuales tú te imaginas un coro en una iglesia y de repente desde de este coro sale una voz humana cantando un solo. Ella hace lo mismo, pero en Ujú. formato sinfónico. Entonces, y con melodías muy interesantes, muy bonitas, muy simples, eh, y que realmente a mí me llevan a ese espacio de la música, de los spirituals, Claro, ¿no y es del cierto? gospel. Sí, del gospel, sí. Entonces, para mí ha sido realmente fascinante descubrir esta tremenda compositora y como decías tú, fue la primera compositora afroamericana que le tocaron una obra a la Orquesta de Chicago en 1900, en los 1930. Entonces,
imagínate lo que significaba eso para una compositora mujer y afroamericana. Entonces, ella es totalmente una persona que, bueno, que siento que, una compositora que siento que tiene que estar más aún en nuestros teatros. Eh, bueno, y puedo seguir hablando de la obra porque realmente es una... se llega, bueno, por supuesto tiene mucha influencia del blues. Hay un tercer movimiento que... Los primeros dos yo siento que son muy religiosos. Después el tercer movimiento es una danza que se llama yuba. Y la yuba una danza que los esclavos danzaban en las plantaciones de algodón en el Ujú, sur de Estados Unidos, antes de la guerra. Y, y- y es una danza en la cual uno usa el cuerpo como instrumento de percusión, ¿no? ujú. O pisotadas, bofetadas. Y la razón de eso es porque en esta época los esclavos no tenían permitido usar instrumentos de percusión porque se Ujú, comunicaban entre ellos. claro. Entonces Ahora, nació... ahí, con eso que tú cuentas, Alejandra, queda súper claro por qué es importante escuchar música compuesta por otras experiencias, ¿no? Que es algo que siempre estamos diciendo del cine o del teatro o de la literatura. Es como fantástico que existan cosas hechas por hombres blancos, de la elite, burgueses, etcétera. Pero ese es un lugar de la experiencia y nos hemos estado perdiendo todos los otros lugares de la experiencia que también tienen un montón de cosas interesantes que decirnos. Así que dejamos la invitación hecha para que todo este entusiasmo que ustedes han escuchado de Alejandra Urrutia respecto a las obras de Florence Price, de Luis Farranc y de Joaquín Rodrigo, con el clásico concierto de Aranjuez, lo puedan ver hoy día y mañana. Son las últimas funciones de este concierto que se llama Ellas y el Aranjuez. Y esto es muy, muy importante decirlo. Es en el Teatro Municipal de Santiago y la gente dice, no, pero eso es carísimo, no, no se puede. Bueno, hay entradas desde 3.500 pesos, de verdad. Así que si ustedes quieren ir, 3.500 pesos. De verdad, como es la posibilidad de entrar y ser parte de esta experiencia, de este momento histórico, además para la historia del teatro municipal y de la música en Chile. Así que Alejandra Urrutia, ha sido un tremendo placer conversar contigo. Muchas gracias por tu tiempo y tu generosidad de estar acá en Radio Universidad de Chile. Bueno, el placer es mío. Muchas gracias por la invitación.